Volví a encontrarme con el inmenso valor de su gracia y no pude resistirme a hablar del mismo tema en el día de hoy. Como por ejemplo hablaba Marianito hace un tiempito atrás, en Efesios capítulo 2, versículo 5, sobre el tema de la gracia, que somos salvos por gracia. Y la palabra gracia es clave para expresar el concepto de la bondad dada por alguien que no la merece. Por ende es un favor inmerecido. Y eso es lo que significa gracia, un favor inmerecido dado por Dios a nuestra vida. Por eso en esta mañana titulé el sermón o la charla o la plenaria para compartirles el precio de la gracia. Ahí si lo alcanzan a ver, ahí está la cruz. ¿Alguien puede notar de qué son esos árboles? ¿Qué son? Olivos. Por eso titulé, como les decía, el precio de la gracia. Y este mensaje es un mensaje súper especial para mí, todo un desafío poder predicarlo de esta manera. Voy a correr un riesgo, nunca lo he hecho. Y quiero enfatizar sobre dos sucesos claves en la vida de Jesús, donde se encontraba en juego nuestra vida, nuestra salvación, nuestra eternidad y el regalo inmerecido de la gracia de Dios en nosotros. Jesucristo, mi hermano, fue el precio de la gracia de Dios para nuestras vidas. Y esto es lo que quiero desarrollar en este día, la antesala de lo que sucedería a la hora que el pecado sea juzgado y sea juzgado en la cruz del Calvario en la vida de nuestro Señor Jesucristo. De eso quiero hablarte, la antesala de lo que para nosotros es una gracia inmerecida. Que ese precio de la gracia fue la crucifixión y la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y el primer suceso que vamos a desarrollar se encuentra en vísperas a la traición de Jesús. Allá por el famoso huerto llamado Getsemaní. ¿Cuántos han leído esta historia? Todo lo que pasó en Getsemaní es tan profundo, esas palabras de Jesús y todo ese relato donde Jesús expresa el dolor de su corazón. Y quiero que busques en tu Biblia Mateo capítulo 26 y que me acompañes. Busca Mateo capítulo 26, vamos a leer a partir del versículo 36. Decime cuando lo tengas. Haceme una seña, bien Caro, gracias. Seba, gracias. Gracias, Ro. Mateo 26, versículo 36 dice así. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Y va con sus discípulos Jesús. Y en un momento llega a un determinado lugar del huerto Getsemaní y algunos de ellos le dice, quédense aquí, que necesito ir a orar. Versículo 37. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba y dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Volviendo luego a sus discípulos los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Versículo 42. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Getsemaní era un lugar de encuentro de Jesús con su Padre. Momentos de comunión, momentos íntimos que pasaba en oración.
también junto con sus discípulos pasaba tiempo en ese lugar. Jesús conocía muy bien ese lugar. Era un lugar de refrigerio donde Él, después de haber estado con la gente, de haberles anunciado el Evangelio, después de haber realizado incontables milagros, se retiraba solo al huerto llamado de Getsemaní para poder fortalecerse. Getsemaní fue la antesala de su padecimiento. Allí fue donde Jesús abrió su corazón con algunos de los suyos, con Pedro, con Juan y con Jacobo, demostrando la gran angustia y tristeza que lo invadía al saber lo que le esperaba en esa noche de Pascua. Jesús abrió su corazón con esos 3 discípulos y les dijo: mi alma se está destrozando, estoy muy triste. Getsemaní en ese momento geográficamente se encontraba justo al este del área del monte del templo en Jerusalén. Por ahí van a leer que también se encontraba el arroyo del Cedrón y estaba ahí en las faldas del monte de los olivos, por eso se le llama monte de los olivos, rodeado de viejos olivos. Y un dato curioso solamente para darte: Getsemaní significa prensa de oliva. En esos lugares se retiraban las aceitunas para ser aplastadas por su aceite. En ese lugar el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, estaba a punto de ser aplastado, pero iba a resucitar. Y esa es la buena noticia. Dice el texto que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús estaba perturbado en parte por conocer el horror físico que le esperaba en la cruz. Jesús decía: mi alma está muy triste hasta la muerte, pero más aún Jesús estaba angustiado por el horror espiritual que le esperaba en la cruz. Jesús se pondría en lugar de los pecadores culpables y recibiría todo el castigo espiritual que las personas merecían. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esta frase, mi hermano, escucha bien, esta frase: si es posible, pasa de mí esta copa, es una frase de desesperación de Jesús. Recordemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y al expresarse de esta manera Jesús delante de su Padre, Dios nunca le iba a negar a su Hijo una petición, porque Jesús en realidad estaba orando de acuerdo con el corazón y la voluntad de su Padre. Jesús tomó de la copa del juicio en la cruz. Sabemos que no es posible que la salvación llegue de ninguna otra manera. Si hubiera alguna otra manera de ser justificados ante Dios, entonces Jesús murió innecesariamente. En el Antiguo Testamento hay millones, por así decirlo, de versículos que hablan sobre la copa, que es una imagen poderosa de la ira y del juicio de Dios. Por ejemplo, Isaías 51:17 dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jeremías 25:15 dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y hay otros textos más que hablan que la copa es símbolo de la ira de Dios. Jesús se convirtió, por así decirlo, en ese momento en un enemigo de Dios que fue juzgado y forzado a beber de la copa de la ira del Padre, para que nosotros no tuviéramos que beber de esa copa. Esta era la fuente de la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. La copa no representaba la muerte, sino el juicio de Dios hacia la humanidad en la vida de Jesús. En ese huerto, Getsemaní, que significa prensa de olivos, como dijimos, Jesús expresó una de las oraciones más estremecedoras de su vida. Él dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esta oración Jesús la repite 3 veces en esa noche, mientras esperaba que venga quien lo traicionaría. Y quiero hacer unas preguntas y yo mismo las voy a responder. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús frente a la tribulación y a la aflicción que se le avecinaba? ¿Acaso se quejó contra Dios o huyó de su misión?
¿Acaso se negó a obedecer o buscó un sustituto para no ir a la cruz? ¿Jesús acusó a su Padre de injusto y cruel por hacerlo pasar por todo esto? La respuesta a todas estas interrogantes es un rotundo no. ¿Qué hizo Jesús en medio de aquello que le afligía? Confió en su Padre. ¿Cómo iba a sobrellevar la carga que se avecinaba dependiendo de su Padre que estaba en los cielos? El libro de Lucas, cuando desarrolla esta historia, ahí en el capítulo 22, dice de este mismo suceso que mientras Jesús estaba orando, su sudor eran como gotas de sangre. Imagínate la agonía que sentía, el nivel de estrés, el dolor, la soledad, de saber que pronto todos, absolutamente todos, lo iban a dejar solo. Jesús en ese lugar, en ese huerto de los olivos, en esa noche decidió entregar su vida a la tortura, al sufrimiento, al castigo, entregar su vida por propia voluntad y obediencia a su Padre. Y este era el propósito de su encarnación. Dijimos que era 100% Dios y 100% hombre. Pero en esa noche, mi hermano, Jesús también decidió no tener en cuenta la traición no solamente de Judas, de Pedro o de sus seguidores, sino del resto de la humanidad hasta el día de hoy, como algunos lo siguen rechazando. Hágase tu voluntad y no la mía. En esa noche oscura, en el huerto de Getsemaní, fueron las palabras claves para que vos y yo podamos estar sentados en este lugar disfrutando de la gracia de Dios. Gracia para salvación, gracia para reconciliación, gracia para perdón y gracia para acercarnos al trono de Dios sin merecerlo. Jesús en ese huerto de Getsemaní peleó una de las batallas más grandes de la historia del universo. Cuando Él decidió decir, hágase tu voluntad y no la mía, estaba pensando en vos y estaba pensando en mí. Mientras sus discípulos, en vez de estar orando, dormían. Dice Romanos 5:17, porque así, por la ofensa de uno reinó la muerte, por aquel uno, ¿cuánto más reinará la vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno que se llama Jesucristo? Y después de desarrollar lo más breve que pude este punto de Getsemaní, quiero hacer algunas aplicaciones con respecto a esto. Lo primero que quiero decirte, mi hermano, que en esos momentos donde vos y yo buscamos al Señor, en ese lugar donde vos y yo podemos tener lugar físico o solamente salir a caminar y orar y buscar al Señor, que son momentos de refrigerio, otras veces son momentos de incertidumbre. Quiero decirte que en ese mismo lugar también tendremos momentos de crisis, donde necesitaremos buscar la guía o la voluntad específica de Dios para nosotros. Habrá momentos donde le diremos al Señor, no entiendo mucho lo que está pasando. Si podrías pasar de largo este proceso en mi vida, sería mucho mejor. No entiendo bien por qué debería estar pasando esto, pero mejor, Señor, que se haga tu voluntad y que no se haga la mía. Número 2, quiero decirte que Jesús sí conocía de soledad y de traición. Él sí sabía lo que era estar solo. Hay momentos en la vida, mi hermano, en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano, que se deben pasar sí o sí solos junto a Dios. ¿Habrá gente que te acompañará? Claro que sí, por supuesto. Pero habrá momentos donde necesitarás estar a solas con Dios. Y otra vez, quizás las personas que te rodean o no, parecerán que no te entienden. Quizás dentro de tu propia familia, de tu entorno, no se darán cuenta de tu dolor o de tu esfuerzo, que pareciera ser que todo lo que haces no alcanza. Pero en ese momento te estás dando cuenta que estás metido en un proceso que Dios ha permitido en tu vida. Las lágrimas parecieran hasta que Dios no se da cuenta de tus lágrimas. Y como que si Dios estuviera en silencio en ese momento.
Y vos querés que pase rápido ese tiempo y ese momento, o que sea diferente. Pero en ese momento, valga la redundancia, buscar la guía del Señor para nuestra vida es fundamental. Y estas palabras que dijo Jesús, hágase tu voluntad y no la mía, son claves para entender lo que Dios quiere de nosotros. El mismo Pedro, cuando ya había crecido, cuando ya estaba maduro y estaba pastoreando una iglesia, dijo, y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Número 3, el valor del proceso. Cuando uno valora el proceso por el cual vos estás pasando, también aprendemos a valorar el progreso de Dios en nuestra vida, en nosotros, porque entendemos que de alguna manera valió la pena pasar por lo que pasaste y sufrir por lo que sufriste, porque Dios al final del camino se está glorificando. Hermanos, los procesos en Getsemaní duelen, son duros, son difíciles, pero créeme que una vez que lo pasaste, que te aferraste a la gracia de Dios, nunca más vas a ser el mismo. No hay victoria sin Getsemaní. No hay victoria sin proceso en la vida de un hijo de Dios. Y de esto Jesús lo sabía muy bien. Número 4, hermano, nunca dejes de orar. Nunca dejes de orar en tus procesos. Nunca digas o pienses, no puedo, no lo voy a hacer, voy a abandonar todo. No lo hagas. No dejes de intentarlo. No empieces a postergar tu vida, tu relación con Dios con justificaciones absurdas, viviendo una vida tibia o sin compromisos. Lo primero que quise poner en esta mañana, en este escenario, fue lo que sucedió en el huerto de Getsemaní. Podríamos hablar toda la mañana o todo el día, porque hay muchos detalles súper lindos y tan profundos en esas palabras de Jesús. Eso fue la antesala de lo que iba a pasar ahora en el otro suceso que vamos a ver. Y quiero que busques en tu Biblia Lucas capítulo 23. Y el otro suceso se da cuando Jesús ya estaba en la cruz. Ya había sido torturado, golpeado. Lo habían clavado en la cruz. Lo habían lastimado. Y Jesús, colgado de ese madero, dio su último suspiro, su último grito de victoria para que vos y yo alcancemos gracia en nuestra vida. Quiero que busques Lucas capítulo 23, versículo 44 en adelante. Mira lo que dice. Jesús ya estaba crucificado en ese lugar. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. NTV dice, y con esas palabras dio su último suspiro. Versículo 47, seguime, mirá. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este era hombre justo. Y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando de lejos. Tremendo. Los evangelios, tanto Mateo y Marcos, lo describen de esta manera, diciendo Jesús dando un fuerte grito, como gritando, no susurrando, gritando, expiró. Este grito de Jesús moribundo, hay un gran misterio que no podemos dejar caer en el vacío. Si Jesús dio ese fuerte grito fue para que se escuchara. Si está escrito en el Evangelio, es también parte del Evangelio. En ese mismo instante toda la tierra estaba en tinieblas, porque se estaba librando una batalla cósmica, espiritual, invisible. El Hijo de Dios estaba a punto de dar su último suspiro. Clamando a gran voz, Jesús dijo,
a su Padre de esta manera. Juan lo describe de otra manera. Juan 19:30 dice que dijo, consumado es. Y esa palabra, consumado es, me voló la cabeza. Jesús, después de decir, Padre, te entrego mi espíritu en tus manos, consumado es. Esa palabra significa, Padre, he pagado todo por completo. He obedecido hasta el fin. Y acá estoy. Consumado es significa que ese es un grito de un triunfador. Porque Jesús había pagado por completo la deuda de pecado que nosotros debíamos. Y había cumplido el propósito eterno en la cruz del Calvario, mi hermano. En algún momento antes de morir, antes de que el velo se rasgara en dos, antes de que Él clamara, consumado es, una increíble transacción espiritual ocurrió. El Padre cargó sobre Jesús toda la culpa, toda la ira de nuestros pecados. Y en Él cargó sobre sí mismo de manera perfecta, satisfaciendo por completo la ira de Dios que teníamos nosotros. El hecho de que pudiera alzar su voz cuando normalmente una persona crucificada, dicen los historiadores, que apenas podían respirar, Jesús pudo alzar su voz, y esto indica que Jesús estaba al control del destino todavía. Y esta expresión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, significaba que también su trabajo en la cruz había sido completo. Con esta oración Jesús entregó su espíritu vivo al Padre mientras entregaba su cuerpo a la muerte en la cruz. Esto muestra que Jesús dio su vida cuando Él quiso y de la manera que Él quiso, y nadie le quitó su vida. Él mismo la entregó cuando su trabajo ya había terminado. Jesús no es una víctima de la que debemos tener lástima, sino que fue un conquistador que debemos admirar. Ese es el precio de la gracia que tanto hablamos y que tanto manifestamos. En ese último grito, Él pagó el precio de nuestros pecados. Si bien lo cantamos, lo anunciamos, lo predicamos, pero de vez en cuando necesitamos reflexionar y meditar en lo profundo que fue el precio de la gracia de Dios en nuestras vidas. No sé vos, pero cuando yo escribía algunas cosas, algo pasaba en mi corazón. Algo pasaba en mi mente y no podía ser indiferente a lo que Dios hizo por mi vida. A lo que Jesús tuvo que sufrir a causa del pecado. Y quiero hacer esta última aplicación de este suceso en la cruz del Calvario con las últimas palabras de Jesús. Creo en lo personal, mi hermano, que frente a la misma escena que leímos recién, donde Lucas relata lo que estaba pasando, existieron tres clases de personas que reaccionaron de manera totalmente distinta. Lo que leímos recién dice que el primer grupo es el último que menciona Lucas. Los conocidos de Jesús, dice que estaban mirando de lejos, lo habían abandonado. Tenían miedo, se habían olvidado de que Jesús le había dicho que iba a resucitar. Estaban llenos de espanto y no querían decir que eran conocidos de Jesús. El segundo grupo son los que estaban cerca de la cruz viendo el espectáculo, así lo dice Lucas. Un espectáculo para los romanos, crucificar a alguien de la manera que lo estaban haciendo era un espectáculo. Y ellos, mientras miraban eso, al terminar todo el show que para ellos era un espectáculo, se dieron media vuelta y se golpeaban el pecho y se iban a su casa, símbolo de hipocresía, del estar delante del Hijo de Dios y actuar de esa manera. Pero hubo un tercer grupo, que fue el centurión. Junto quizás con él, a lo mejor, esto lo digo yo, no está escrito, alguien más tuvo la misma actitud que el centurión. O quizás en esta mañana vos podés tener la actitud que tuvo el centurión al reconocer que Jesús era diferente a los demás. El que estaba crucificado en esa cruz no era uno más de lo que él estaba acostumbrado a golpear y a quebrar las piernas para sacarlo de ese lugar. El que estaba en ese lugar no merecía estar en ese lugar.
Dice que él dijo que él era justo, y esa palabra justo significa santo e inocente en el original. Seguramente este centurión había visto muchas personas crucificadas antes. Sin embargo, había algo extraordinario acerca de Jesús que le hizo decir algo acerca de él que no podía decir de nadie más. Este no merecía estar en este lugar. El centurión, al igual que el ladrón que se encontraba junto con Jesús, pudieron abrazar esa gracia inmerecida. Pudieron a tiempo darse cuenta que el precio de la gracia de Dios estaba frente a ellos. Entonces la pregunta para vos y para mí, que tuve que responderla mientras escribía este mensaje, es: en este suceso, ¿con qué grupo vos te estás identificando? ¿Con los que miran el espectáculo y se fueron golpeándose el pecho? ¿Sobre los que escuchan el mensaje todo el tiempo, golpean su pecho, pero en la semana siguen viviendo con un corazón lejos de Dios, pisoteando la gracia de Dios, menospreciando la sangre de Cristo, viviendo en pecado todo el tiempo? El segundo grupo, con los que miraban de lejos, llenos de miedo, atemorizados, no animándose a decir: yo conocía a Jesús, olvidándose de las promesas de Dios en su vida. O del tercer grupo, que es el centurión, que cayó rendido a los pies de la cruz, abrazando la gracia de Dios, diciendo: no lo merezco, pero acá estoy. Fui parte de los que te rechazó, fui parte de los que te golpeó, fui parte, pero acá estoy. Hermanos, ese es el precio de la gracia de Dios en nosotros. Alguien tuvo que pagar el precio, y fue Jesucristo, su vida misma en aquella cruz. Y para terminar, si quieren pueden pasar los chicos, estos dos sucesos que mencionamos sobre la vida de Jesús fueron la evidencia perfecta de su gracia. Tanto la oración en Getsemaní y el último suspiro en la cruz nos dieron la posibilidad de disfrutar ese regalo inmerecido. Getsemaní y el último suspiro de la cruz en Jesús hicieron posible que nosotros podamos disfrutar la gracia de Dios en nuestras vidas.